Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Soy José Manuel Crespo y en este vídeo vamos a ver cuál es la diferencia entre escribir con voces o con capas, que las capas también en inglés se llaman layers. Vamos a ver qué es mejor en cada caso, cómo afecta sobre todo a la escritura luego de partichelas, cómo divide las notas que hemos escrito en las partichelas y también algún aspecto sobre la ejecución en playback. Y todo eso en este vídeo que comienza ya. Bueno, lo primero de todo, tenemos aquí un ejemplo que está escrito pues en capas, en layers. Ya veis que normalmente las notas que están en negro son de la capa 1 y las que están en rojo son de la capa 2. Bueno, esto sería una escritura típica cuando tenemos una polifonía, dos ritmos diferentes y bueno, tenemos casi como si fueran dos instrumentos en un mismo pentagrama. Bueno, no tiene mucho misterio escribir así y a la hora de hacer las partichelas las tengo aquí debajo. ¿Cómo haríamos las partichelas? Bueno, si vamos al menú Documento, Gestionar partes, ya veis que tengo dos partichelas. Lógicamente, en las dos digo que el origen de las notas es el pentagrama 1, porque además solo tengo uno. Y vamos aquí, editar voz, en especificar voz, editar voz. ¿Qué es lo que quiero en la primera partichela? Pues que me ponga solamente las notas de la capa 1. Ya veis que aquí podéis escoger las capas, pues bueno, 1. ¿Qué es lo que hago en la 2? Pues lo mismo, pero escojo las notas de la capa 2. Le doy a aceptar, aceptar, y el resultado es este. Esta será la partichela 1 con las notas de la capa 1 y esta la partichela 2 con las notas de la capa 2. Bueno, hasta aquí normalmente es lo habitual, se suele escribir así precisamente para, por ejemplo, si aquí tengo dos instrumentos, poder luego darle a cada instrumentista solamente sus notas, no tener que darle así y decirle, no, tú tienes que tocar arriba o abajo o lo que sea. Bueno, ya se les da las partituras, digamos, limpias de todo lo que no tienen que tocar. Cuando vamos al Score Manager, lista de instrumentos, bueno, normalmente suele estar así. Y bueno, cada pentagrama pues suele tener asociado un instrumento. Sin embargo, si desplegamos aquí este triangulito al lado del nombre, ya veis que tenemos las capas. Bueno, en la capa 1 yo ahora le he puesto el sonido 49, que son como una sección de cuerdas, en el General MIDI, y en la capa 2 le he puesto el 69, que es el oboe. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene de trabajar con capas? Que a cada capa se le puede poner un sonido diferente. Bueno, le voy a dar a reproducir y lo vamos a escuchar. Vale, bueno, de esta manera ya hemos visto que las notas de arriba, estas, se interpretaban con sonido de violines y esta con sonido de oboes. También nos da una ventaja que es podemos volver al menú Documento, Gestionar partes y como sabemos que la primera parte la ejecutan violines, aquí donde pone Editar nombre de parte podemos poner directamente violines y en la parte 2 pues le podemos poner oboe. Y de esta manera, pues en vez de tener parte 1 parte 2, cuando vamos aquí al menú Documento, Editar parte, pues ya veis que ya no pone parte 1 parte 2, sino que pone el nombre que le hemos puesto. Y además este nombre luego nos saldrá dentro del nombre general. En la partichela, esta ya no será parte 1, sino que será violines y esta será la de oboe. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo en el que escribimos esto, pero en vez de con capas, con voces. Vamos a ver ahora cómo escribir con voces. Bueno, tengo aquí ya escrita la voz 1 y vamos a ver cómo se escribe la voz 2. Por ejemplo, con la entrada rápida, si yo me meto en el compás, ya veis que aquí pone V1, es decir, estoy escribiendo la voz 1. Si le doy a la tecla del apóstrofo, ya veis cómo me cambia y me pone V2. Bueno, no os importe que se haya movido un poco hacia la derecha, esto lo hace habitualmente, pero yo ahora, por ejemplo, pues aquí podría poner, pues yo que sé, pues un sol blanca, por ejemplo, y ahora me desplazaría
a la siguiente nota donde es la voz 2, aquí por ejemplo pues voy a poner un si blanca, pues lo mismo, le doy al apóstrofo y puedo escribir. Paso de compás y aquí por ejemplo pues si quiero escribir 4 negras, pues en la primera nota le daría el apóstrofo y pondría aquí pues mi, bueno, perdón, con negras, mi, fa, paso otra vez a la voz 1, paso a la voz 2 y aquí pues escribo sol, fa, ¿vale? Y por último pues aquí pues puedo poner en la voz 2, pues puedo poner si quiero la bemol y sol, vale. Aquí, bueno, a veces habría que cambiar la dirección de algunas plicas porque algunas no cambian automáticamente. Sin embargo, a veces cuando guardas el archivo, lo cierras y lo vuelves a abrir, suele estar bien. Bueno, esta es la manera de escribir en una sola capa. Ya veis que todas las notas son del mismo color y lo que no se puede hacer, que sí se podía hacer antes, es que las notas de abajo suenen con un sonido y las de arriba con otro, porque están todas dentro de la misma capa. Entonces ya veis que en finales, si tenemos 4 capas y en cada capa podemos hacer 2 voces diferentes, en total podemos disponer de 8 voces en un pentagrama. Este es el ejemplo de antes, pero lo tengo escrito en una sola capa. Si yo voy a las partichelas, gestionar partes, en la parte 1, ya veis que ahora, claro, como todo es en un solo layer, no me vale esta opción, tengo que seleccionar notas. Voy a seleccionar notas, hombre, le podría decir como primera cosa que me haga la voz superior en una partichela. Y en la parte 2 le podría decir que me haga la voz inferior, la nota inferior, en otra partichela. Bueno, le doy a aceptar, aquí tengo la 1 y aquí tengo la 2. Bueno, ya veis que no pasa nada. Voy a hacerlo de otra manera. Gestionar partes. Aquí le voy a decir que me seleccione notas, que en la parte 2, ahora estoy en la parte 2, me haga la segunda nota desde la parte superior, y en la parte 1 que me haga notas seleccionadas, la nota 1 desde la parte superior. Bueno, vengo aquí, tampoco pasa nada. En general, al emplear voces es difícil separarlas en diferentes partichelas. Para separarlas en partichelas tendría que hacer 2 partichelas, aunque sean iguales, ir al menú archivo y exportar las partes, extraer partes y trabajar cada parte por separado como si fuera un documento independiente. Que esto tiene la desventaja que si yo cambio algo en el original, pues tendría que volver a exportar y bueno, es bastante más trabajoso. Entonces, a la hora de hacer partichelas, conviene más trabajar con capas que con voces, excepto en un caso que veremos más adelante. En el caso que tengamos escritura de acordes, si luego lo que queremos es separar por notas en distintas partituras, lo más conveniente es escribir todo dentro de una sola voz. Todo esto es una sola voz. Y entonces, a la hora de hacer las partichelas, ya veis cómo salen, yo le puedo decir que me haga una con las notas de arriba, otra con las segundas notas, otra con la tercera y otra con la cuarta. Bueno, hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos un acorde solamente de 3 notas y aquí hay uno de 5. Bueno, con el de 3 notas esto lo podemos arreglar, pero aquí ya veis que cuando hay el de 5, esta partichela que yo le he dicho que me haga las cuartas notas, pues me hace esta. Seguramente preferiría que en esa partichela salga la nota más grave. Lógicamente aquí, para cambiar esto, pues bueno, o hacemos una quinta partichela, o si no, pues de aquí lo lógico sería quitar una nota y dejar todo en 4. Sin embargo, puede ser muy común dejar esto así, de manera que 2 partichelas hagan, por ejemplo, la nota grave, que es un poco la nota base del acorde. Bueno, vamos a ver cómo están hechas las partichelas. Si yo voy a gestionar partes en la primera, bueno, pues ya veis que tenemos la primera nota. Vale. Le doy a aceptar. En la segunda nota. En la tercera le doy a la tercera nota. Y en la cuarta le he dado a la cuarta nota. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces por eso aquí me sale el silencio y aquí no me sale la nota grave. También, en vez de seleccionar la cuarta nota, le puedo decir que me salga las notas inferiores. Entonces siempre vas a poner la nota más grave de todo. Le doy a aceptar.
aceptar, y ahora vengo aquí, refresco la particella, y ya veis como en este caso, pues ya tendría la particella con este sonido grave. Lógicamente me faltaría este de aquí, pero bueno, como es nota repetida, pues lo podríamos dejar así, o si no, pues podríamos quitar cualquier otra y estas partichellas se recalcularían automáticamente. Entonces, a la hora de hacer partichellas de acordes, lo más fácil es hacerlo en una sola voz, ni emplear varias voces ni emplear capas. Cuando en una partitura tenemos mezclado voces y capas, la forma de hacer las partichellas o el resultado que se obtiene, la verdad es que es bastante a veces aleatorio, no podemos controlarlo tanto. Entonces hay que tomar decisión por una cosa o por otra siempre antes de empezar a escribir para no perder tiempo, y hay que tener un poco de vista, hay que haber hecho unas cuantas partituras para saber si nos conviene hacer una cosa o nos conviene hacer otra, dependiendo del resultado final que queramos. Lo normal es que si, por ejemplo, yo quiero diferentes sonidos, utilice capas. Y si necesito también distribuir mucho las notas en partichellas y no son acordes, haga capas. Sin embargo, si son acordes, puedo hacer todo en una sola voz. Cuando hago en dos voces, por ejemplo, en este caso en dos voces, pues podría hacer, por ejemplo, cuando es el típico pentagrama de flauta 1, flauta 2. Pero vamos a ver ahora el problema que nos surge cuando tenemos todo mezclado. Bueno, este ejemplo aquí no es la particella todavía, es el resultado, es la partitura original en otra ventana. Vamos al menú documento, le digo gestionar partes. Bueno, ya veis que he hecho 3. En la primera, lo que a mí me gustaría es que salga la nota superior. Bien. En la segunda, lo que a mí me gustaría es que salga la nota inferior de la capa 1. Bien, ya veis que teóricamente está bien puesto. Ahora vamos a ver el resultado. Y la particella 3, lo que le diría es que me escriba la capa 2. Bueno, teóricamente está correcto. Bueno, si paso la particella 1 aquí abajo, ya veis que el resultado no es el que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque en este compás tengo dos capas, en este compás tengo dos capas, en este compás tengo dos voces diferentes y en este solo tengo una voz. Al tener una voz, ya veis que sí me ha respetado lo de las notas de arriba. Ya veis que al mezclar en un solo documento varias cosas, pues bueno, el resultado es a veces no es el deseado. Si pasamos a la segunda particella, esta particella era que me haga las notas inferiores de la capa 1, que ya veis que no, sale toda la capa 1 hasta aquí. Y aquí sí que, como solo hay voz 1, sí que me las separa. Y si paso a la particella 3, bueno, esta no tiene ningún problema. Donde hay capa 2 me pone capa 2 y donde no hay pone silencio y ya está. La diferencia entre este compás y este es que aquí he empleado dos voces dentro de la capa 1 y aquí solo una. Si pongo aquí, le doy a la blanca, ya veis que pone voz 1, pero si le doy a la negra y esta negra de aquí, ya veis que pone voz 2. Sin embargo aquí, pues lo que he hecho es, en vez de ponerle una blanca, he puesto dos negras ligadas y todo pertenece a la voz 1. Este tipo de cosas también hay que valorar a la hora de escritura, si es más fácil de una manera o de otra, porque si yo lo que quiero es separar las partichellas por capas, esta forma es más fácil de ver. Ya veis, esto de aquí se lee mucho más fácil que esto, no tengo que andar modificando plicas ni cosas de estas. Entonces, bueno, también son cosas a valorar a la hora de escribir con capas y con voces. Pero ya veis que cuando mezclamos todo, la cosa se complica excesivamente. Entonces, el mejor consejo es, antes de empezar a escribir, ver qué necesito, capas o necesito voces. Casi siempre necesitaré capas. Si te ha gustado el vídeo, déjame comentarios aquí abajo, que me ayudan mucho a difundir estos vídeos a través de YouTube. También me puedes dar un like.
y recomendar estos vídeos a las personas que tú creas que le pueden servir. En la descripción del vídeo os dejaré también los enlaces al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook y al nuevo de Telegram. Venga, un abrazo a todo el mundo y hasta el próximo vídeo.